A lo largo de la historia, varios líderes en Sudamérica y otros países han tomado decisiones drásticas para combatir las amenazas del comunismo y el terrorismo. Si bien lograron restablecer el orden y la estabilidad económica en sus países, muchas veces utilizaron métodos autoritarios que generaron muchas polémicas. Y vamos a empezar hablando de Estados Unidos con Ronald Reagan. En Estados Unidos, Ronald Reagan, quien fue presidente entre 1981 y 1989, es sin duda alguna uno de los líderes que mejor representa la lucha contra el comunismo. Su administración fue fundamental en la Guerra Fría, debilitando a la Unión Soviética hasta lograr su colapso. Reagan entendió que la idea de la ideología fallida del terrorismo era obviamente una ideología fallida, sino una amenaza directa a la libertad, la democracia y el progreso económico. Bajo su liderazgo, Reagan lanzó la famosa frase Reaganomics, una política económica que redujo drásticamente los impuestos, especialmente a las grandes corporaciones y a los ciudadanos de altos ingresos, lo que incentivó la inversión y generó un crecimiento económico del 4% anual en promedio durante su mandato. Además, implementó un aumento masivo del presupuesto militar en un 35%, lo que no solo reforzó la seguridad nacional, sino que también impulsó la economía con la creación de empleos en la industria armamentista. En la arena internacional, Reagan combatió el comunismo con medidas directas, apoyando a las contras en Nicaragua, desmantelando también la influencia soviética en América Latina y ayudando en los gobiernos de El Salvador y el Guatemala a enfrentar las guerrillas comunistas. Su famosa frase Mr. Gorbachev, tears down this wall, marcó el inicio de la caída del muro de Berlín y el fin de la tiranía comunista en Europa del Este. Ahora vamos a continuar hablando de Argentina con Jorge Rafael Videla. En Argentina, Jorge Videla, el líder de la dictadura militar entre 1976 y 1981, tomó el poder en medio de una nación al borde del caos. Las guerrillas comunistas y terroristas, como los Montoneros y el ERP, aterrorizaban al país con secuestros, asesinatos y atentados. Videla entendió que era el momento de actuar con decisión y fuerza para salvar a Argentina del destino comunista que enfrentaban otros países de la región Bajo. Bajo su liderazgo, Videla implementó una guerra sucia contra el terrorismo de izquierda. La Operación Cóndor fue una red de cooperación con otros gobiernos militares de Sudamérica para eliminar la amenaza comunista en la región. Se estima que durante su mandato, las guerrillas comunistas fueron desmanteladas en un 90%, permitiendo que el país pudiera comenzar su proceso de estabilización económica y política. Además, Videla impulsó medios económicos neoliberales que, aunque impopulares en ciertos sectores, fueron cruciales para abrir la economía argentina al mercado internacional. La inflación, que llegó a más del 400%, bajo gobiernos anteriores, fue reducida significativamente y el PBI comenzó a crecer a un ritmo constante del 5% anual a partir del 1978. Por parte de Chile tenemos a Augusto Pinochet. En Chile, el general Augusto Pinochet, se convirtió en el salvador de la nación al derrocar al gobierno comunista de Salvador Allende en 1973. Pinochet entendió que el comunismo estaba llevando a Chile hacia la ruina económica y el caos social. Bajo su mando, Chile no solo aplastó el comunismo, sino que inició una de las transformaciones económicas más impresionantes de la región. Durante su gobierno, el Producto Interno Bruto de Chile creció en promedio un 7% anual durante los primeros años de su mandato, y las exportaciones chilenas se incrementaron en más del 300%, convirtiendo a Chile en un ejemplo de éxito económico en América Latina. Con el apoyo de economistas liberales conocidos como los Chicago Boys, Pinochet privatizó industrias y redujo el tamaño del Estado y permitió que el país prosperara bajo un modelo de libre mercado. Por supuesto, no fue un camino fácil. Pinochet utilizó las fuerzas militares para aplastar al terrorismo de izquierda y a las guerrillas comunistas, a más de 3.000 terroristas, que fueron neutralizados y asegurando que el país estuviera libre de la amenaza marxista. Mientras algunos critican su uso de la fuerza, no se puede negar que fue efectivo en acabar con el comunismo y poner a Chile en el camino hacia la prosperidad. Tenemos a Colombia con Álvaro Uribe, quien fue presidente de Colombia entre el año 2002 y 2010. Se enfrentó a un país asolado por el narcoterrorismo de las FARC, un grupo terrorista comunista que había sembrado el caos en Colombia durante más de 50 años. Uribe llegó al poder con una misión clara: acabar con el terrorismo y devolver la paz y la prosperidad al país. Gracias a su política de seguridad democrática, Uribe logró reducir la capacidad militar de las FARC en un 60% y las desmovilizó a través de un ambicioso programa de negociaciones.
Entre 2002 y 2010 las tasas de homicidios en el país se redujeron en un total del 45% y los secuestros disminuyeron en un 90%. El turismo, que había caído drásticamente debido a la violencia, creció en un 300% y la inversión extranjera se disparó en más del 400%. Uribe entendió que el comunismo y el terrorismo eran dos caras de la misma moneda y luchó incansablemente para erradicarlos de Colombia. A su legado se le atribuye también haber salvado al país de convertirse en un estado fallido bajo la sombra del comunismo. Su presencia es recordada como el periodo en que Colombia recuperó su libertad y su capacidad de crecimiento económico. Ahora tenemos a Venezuela con Marcos Pérez Jiménez, presidente entre 1952 y 1958. Fue un firme defensor de la estabilidad y el progreso frente a las amenazas comunistas que ya habían comenzado a proliferar en América Latina. Pérez Jiménez no tuvo piedad en su lucha contra la izquierda y el comunismo, suprimiendo cualquier intento de desestabilización y asegurándose de que el país siguiera por el camino del desarrollo económico. Durante su gobierno, el Producto Interno de Venezuela creció a una tasa de promedio del 10% anual y la inflación fue mantenida en niveles extremadamente bajos. El petróleo se convirtió en el motor de la economía con un aumento del 200% en las exportaciones de crudo. Además, Pérez Jiménez impulsó un ambicioso programa de infraestructura con la construcción de autopistas, hospitales y edificios públicos que aún hoy en día forman parte del paisaje urbano de Caracas. Aunque fue derrocado en el año de 1958, su legado anticomunista y sus logros en la modernización de Venezuela son indiscutibles. Pérez Jiménez se aseguró de que el comunismo no tuviera lugar en Venezuela y que el país prosperara bajo un régimen autoritario, pero enfocado en el desarrollo. Ahora tenemos a Uruguay con Jorge Pacheco Areco. Gobernó entre 1967 a 1972, en uno de los periodos más tumultuosos de la historia del país uruguayo. Pacheco tuvo que enfrentar a la guerrilla comunista de los Tupamaros, quienes buscaban transformar al país en un bastión del comunismo en Sudamérica. Pacheco entendió que no había espacio para negociaciones suaves con los terroristas y aplicó mano dura desde el primer día. Gracias a sus políticas de represión y al combate frontal, logró debilitar a los Tupamaros hasta que para 1972 más del 80% de sus líderes habían sido capturados o neutralizados. Esto permitió al país regresar a una relativa estabilidad. En términos económicos, su gobierno implementó políticas de ajuste fiscal que lograron contener una inflación desbordada, llevándola del más del 100% anual a un 25% hasta el final de su mandato. Por parte de Perú tenemos a Alberto Fujimori, quien asumió la presidencia en 1990 y rápidamente se convirtió en el líder que finalmente derrotaría a uno de los grupos terroristas más violentos de América Latina. Sendero Luminoso, una organización comunista que tenía al país sumido en el caos y el terror. Fujimori entendió que no había negociación posible con los terroristas y mediante una serie de operaciones militares desmanteló a la cúpula del Sendero Luminoso. En 1992, la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, marcó un punto de inflexión. Bajo el gobierno de Fujimori, las tasas de atentados terroristas se redujeron en un 80% y la tasa de homicidios en el país cayó del 40 por cada 100.000 personas en 1990 a menos de 10 en 1995. Además de su lucha contra el terrorismo, Fujimori implementó políticas económicas de libre mercado que sacaron al país de la hiperinflación del más de 7.650% anual en 1990. Llevándola al menos del 15% al final de su primer mandato. Gracias a sus reformas, el Producto Interno Bruto del Perú creció en un ritmo del 6% anual, lo que permitió que millones de peruanos salieran de la pobreza. Fujimori no solo derrotó al terrorismo, sino que también puso a Perú en el camino hacia la estabilidad y el crecimiento. Fue lo más importante. Y por Ecuador tenemos a León Febres. En Ecuador, León Febres, presidente entre 1984 y 1988, se destacó por su lucha incansable contra el terrorismo y la insurgencia comunista. En una época en la que el país se veía amenazado por grupos como Alfaro Vive Carajo, un movimiento comunista que quería imponer un régimen marxista, Febres aplicó una política de mano dura. Bajo su mando, el gobierno desmanteló la mayoría de las células terroristas y eliminó la amenaza comunista. En términos de seguridad, su administración fue responsable de reducir la actividad terrorista en un 90% en tan solo 4 años de gobierno. Febres Cordero también impulsó reformas económicas orientadas al libre mercado, abriendo Ecuador a la inversión extranjera. El crecimiento del PIB durante su mandato promedió un 4% anual, mientras que las reservas internacionales del país se incrementaron en más del 50%. Sus políticas estabilizaron la economía y sentaron las bases para el crecimiento futuro de Ecuador.
logrando reducir la inflación de más del 50% a un 22% al final de su mandato. Y por parte de Bolivia tenemos a Hugo Banzer. Hugo Banzer gobernó Bolivia en dos periodos, primero como dictador entre 1971 y 1978 y luego como presidente entre los años 97 y 2001. En su primer mandato, Banzer se convirtió en la figura clave que aplastó a las guerrillas comunistas en el país, poniendo fin a años de inestabilidad provocada por los seguidores de Ernesto El Che Guevara y otros movimientos terroristas. Bajo su gobierno, Banzer implementó una política de represión total contra la insurgencia comunista. Gracias a su liderazgo, más del 95% de las células guerrilleras en Bolivia fueron neutralizadas, devolviendo la paz a un país que había estado al borde del colapso. Banzer también fue responsable de implementar políticas económicas que estabilizaron la moneda boliviana y permitieron que la inflación, que llegó al 400%, se redujera drásticamente. En su segundo mandato, Banzer continuó con su agenda de apertura económica. El crecimiento del PIB durante su presidencia fue el promedio del 5% anual y la inversión extranjera aumentó en un 200%, lo que permitió la modernización de la infraestructura del país y la creación de empleos. Banzer es recordado como el hombre que salvó a Bolivia de caer en el comunismo y puso al país en el camino de la estabilidad. También tenemos a Brasil con Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022, se destacó por su firmeza en la lucha contra el comunismo y el socialismo. Mourão, un general de las Fuerzas Armadas brasileñas, fue un férreo defensor de políticas orientadas a erradicar la influencia de la izquierda en el país y en la región. Aunque no fue presidente, Mourão jugó un papel clave en la estrategia de seguridad nacional, que redujo la criminalidad en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro y Mourão. Los homicidios en el país se redujeron en un 22% y la lucha contra el crimen organizado, en particular las fracciones ligadas al narcotráfico y grupos terroristas en la frontera con Venezuela, fue exitosa. Mourão también apoyó políticas de austeridad que permitieron a Brasil reducir su deuda pública del 90% del PIB a cerca del 75% en tan solo 4 días, mientras que la inflación se mantuvo controlada por debajo del 5%. Con la misma mano firme que luchó contra la influencia del comunismo, logró defender el crecimiento económico mediante la influencia del comunismo. Mourão ofendió el crecimiento económico mediante la privatización de empresas estatales, lo que trajo inversión extranjera y consolidó el poder económico de Brasil en América Latina. Y por último tenemos a Paraguay con Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay con mano de hierro desde 1954 hasta 1989. Fue uno de los líderes que más claramente enfrentó la amenaza comunista en Sudamérica. Durante sus 35 años en el poder, Stroessner no solo desmanteló cualquier intento de insurrección comunista, sino que también mantuvo una estabilidad política que le permitió consolidar el crecimiento económico de Paraguay, así como fue un firme defensor del anticomunismo, y bajo su mando, las células comunistas en Paraguay fueron desarticuladas rápidamente. Su régimen utilizó la represión para garantizar que el comunismo nunca tuviera cabida en el país. En términos económicos, Stroessner implementó políticas de desarrollo agrícola y construcción de infraestructura que resultaron en un crecimiento económico del 6% anual en promedio. El proyecto hidroeléctrico de Itaipu, la mayor obra de su gobierno, se convirtió en una de las mayores fuentes de energía para Paraguay y Brasil. Aunque fue criticado por sus métodos autoritarios, Stroessner dejó un legado de estabilidad económica y de eliminación del comunismo en Paraguay. Su lucha contra el comunismo fue exitosa y su modelo de crecimiento basado en la infraestructura y la producción agrícola transformó la economía paraguaya. Cabe recalcar que cada uno de estos líderes en derecha entendió que el comunismo no solo era una amenaza política, sino también una amenaza a la libertad, la prosperidad y la vida misma. Enfrentaron el terrorismo con determinación y aplicaron reformas económicas que salvaron a sus países de la ruina a través de sus gobiernos. Millones de ciudadanos vieron mejoras significativas en su calidad de vida y el comunismo fue derrotado en cada rincón de América. Cabe recalcar que en algunos países hay grupos pequeños se puede decir, de grupos terroristas, ya sea el en Perú o el FARC en Colombia. Cabe recalcar que estos son ejemplos de que la voluntad y la mano firme pueden lograr para defender la libertad.